Buenos días. En esta ocasión voy a hacer la modelación de sistemas no lineales o empleando MATLAB. ¿Sí? Y básicamente me voy a concentrar en la linealización. Bueno, la linealización consiste en encontrar una, una función lineal que es válida cerca en una región de trabajo de una función no lineal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta función no lineal, ¿sí?, que es esta curva, en cada punto de trabajo yo puedo encontrar una función lineal que es válida alrededor de este punto de trabajo, ¿sí?, o alrededor del punto de trabajo o punto de equilibrio. Entonces, uno de los procesos más simples de linealizar consiste en encontrar el jacobiano. El jacobiano básicamente es las derivadas parciales sobre cada una de las variables de estado de cada una de mis ecuaciones no lineales. Y esto le evalúo en el punto de equilibrio. Y eso es igual a la matriz A del sistema lineal en variables de estado. Para la matriz B, en cambio, encuentro las derivadas parciales de cada una de mis ecuaciones respecto a mi entrada, ¿sí?, en mi entrada U, y evalúo en el punto de operación o punto de equilibrio. ¿Sí? Finalmente yo tendré esta representación que es no lineal y pasaré a una representación lineal en variables de estado, ¿sí?, con las derivadas parciales. Recuerden, para la matriz A derivo sobre mis variables de estado, derivo con respecto a mis variables de estado y evalúo en el punto de equilibrio. Para la matriz B derivo respecto a las entradas. Para eso voy a utilizar el sistema de dos tanques, sin dos tanques acoplados. Entonces el sistema lineal de esta planta está dado por estas dos ecuaciones, ¿sí?, que la superficie del tanque 1 por la derivada de h respecto a t es igual a Q1 menos K1 sobre la raíz de H1, donde Q1 es el caudal de entrada, ¿sí? El ser dos tanques, el segundo tanque tiene la misma representación. En lugar del caudal de entrada, básicamente sería el caudal de salida del tanque 1. Y esta K1 es una constante que es pi por el radio al cuadrado por 2G. Se obtiene básicamente encontrando el principio de Bernoulli. Entonces, voy a presentarles la implementación. En primer lugar, este sería el sistema no lineal, ¿sí? Aquí tengo la representación de esas ecuaciones que les mostré anteriormente, ¿sí?, para el tanque 1. Entonces la salida del tanque 1, aquí la salida del, perdón, la entrada del tanque 1 es básicamente Q1 por la raíz de H1, es lo que tengo aquí, Q1 por la raíz de H1, aquí tengo H1, ¿sí?, y eso le alimento al segundo tanque. Entonces, para linealizar voy a utilizar el método que les expliqué, básicamente el jacobiano, encontrando las derivadas parciales. Entonces aquí tengo un pequeño programa en MATLAB, ¿sí? Aquí tengo definidas mis dos ecuaciones, ¿sí? Lo único que hice son las mismas ecuaciones que tengo acá, pero pasé estos términos del área a dividir, ¿sí? Entonces aquí encuentro esto. El jacobiano me permite encontrar las derivadas parciales, entonces de la ecuación 1, la ecuación 2, respecto a H1 y H2, que serían mis variables de estado. Ese es para la matriz A, ¿sí? Para la matriz B, básicamente es la derivada de H1 y derivada de H2 respecto a mi única entrada, que es Q1. Entonces aquí asumo unos datos, ¿sí? El primer tanque con un área de 2 metros, el segundo con 1.5, los radios de los orificios, la gravedad 10, aquí calculo K, ¿sí?
Entonces aquí voy a asumir que mi punto de trabajo es 0.035, ¿sí? Mi caudal de entrada, y con eso puedo encontrar lo que sería H1 y H2, ¿sí? Para encontrar el H1 y el H2 de equilibrio, lo único que se tiene que hacer es asumir que la derivada es 0, entonces igual estas ecuaciones a 0, ¿sí? Esto le igual a 0 y esto también le igual a 0, y con eso podré encontrar los valores de H1 y H2, que es lo que estoy haciendo aquí. Aquí está mal, es H1 justamente, sí, H1, H1. Voy a hacer la H1 de equilibrio y la H2 de equilibrio, ¿sí? Para diferenciar esta de aquí, H1, que es una variable simbólica. Oh no, a ver, no, perdón. Parece que voy a tener un pequeño error cuando evalúo. Y aquí con el comando eval, ¿sí? Evalúo la matriz A con respecto a estos puntos. Al Q1, H1 y H2, sí. Aquí tengo que cambiarles. Le estoy dando los valores a estas variables simbólicas, que es el punto de trabajo, ¿sí? Y aquí evalúo. Y con esto ya tendría las matrices de variables de estado del sistema lineal, ¿sí? Básicamente con el jacobiano. Voy a simular esta parte. Y entonces aquí voy a mostrarles, ¿sí? Entonces la matriz A es esto, pues A, B, perdón, BB es estos valores, ¿sí? Si les muestro la matriz A, estas serían las derivadas parciales, ¿sí? Aquí tengo la derivada parcial de la primera ecuación respecto a H1 y respecto a H2. Aquí me sale 0 porque la primera ecuación solo tengo respecto a H1. Por eso es que tengo este término de 0. En la segunda ecuación, aquí sí tengo, esta ecuación, la segunda ecuación, sí puedo derivar respecto a H1 y a H2. Listo. Entonces, en cambio la matriz B, aquí es las derivadas respecto a la entrada. Entonces aquí tengo respecto a Q1 y aquí no puedo derivar respecto a Q1, entonces aquí tengo 0 en el segundo término. Entonces ahorita sí me voy a ir al Simulink y voy a hacer la simulación. Pues aquí tengo la matriz AA, BB, la C básicamente para sacar las dos alturas, ¿sí? 1, 0, 0, 1, para que me salga la primera altura y la segunda. De 0, 0, en condiciones iniciales 0. Entonces, ¿cómo voy a simular? ¿Sí? Hay que recordar una cosa, ¿sí? La linealización solo me sirve cuando estoy cerca de mi punto de operación o mi punto de equilibrio, ¿sí? Estoy encontrando esta línea, ¿sí? Y esta línea, la representación lineal de esta curva es válida cerca de este punto de trabajo, ¿sí? Si yo estoy en otro punto de trabajo voy a tener otra representación lineal. Entonces, aquí tengo las salidas para H2, ¿sí? La azul corresponde al sistema lineal y la roja corresponde al sistema... la azul corresponde al sistema no lineal, al sistema completo, y la roja corresponde al sistema lineal. Entonces, esta primera parte, ¿sí? Aquí estoy simulando la entrada, ¿sí? Y aquí estoy dando una pequeña variación, ¿sí? En esta parte, que es hasta los 1000 segundos, lo que yo hago es llegar a este punto, ¿sí? Que llego a los 1000 segundos. Y después me muevo un poco alrededor de este punto de trabajo, me muevo alrededor de este punto de trabajo.
y ya les voy a mostrar aquí. ¿Sí? Entonces aquí me muevo alrededor de este punto de trabajo. Entonces cuando yo me alejo un poco del punto de trabajo, la recta tiene los mismos valores que la curva, ¿sí? Y esto puedo observar acá. Entonces voy a observar las entradas, ¿sí? Estas son las entradas, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la entrada para el sistema no lineal. Entonces el caudal inicial es el 0.035 que yo le definí como mi, mi caudal de entrada, mi caudal en el punto de trabajo, ¿sí? Entonces aquí este es perdón, es este gráfico. Entonces aquí tengo este alrededor de mi punto de trabajo. Alrededor de ese punto de trabajo subo 0.002, que es para mantenerme cercano. En cambio, la entrada de mi sistema no lineal es solo esa pequeña variación, ¿sí? Es la pequeña variación, ¿sí? Aquí no puedo poner mmm, el punto de trabajo, sino la variación respecto al punto de trabajo. Entonces, ¿qué más les puedo explicar de aquí? Entonces aquí simulo ante esa pequeña entrada paso y le sumo el punto de equilibrio para poder comparar los dos gráficos. Si yo comparo las otras alturas, ¿sí? Aquí tengo la altura H1 y aquí debería tener la H1, tengo acá. Sí, también con H1 también está cerca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo conecto la misma entrada? ¿Sí? Aquí me van a salir dos cosas completamente diferentes porque no estoy cerca de mi punto de trabajo, no estoy cerca de mi punto de operación. Entonces, mire, para el sistema lineal tengo esta respuesta, mientras que para el sistema no lineal tengo esta otra respuesta. ¿Sí? Recuerden que en el sistema no lineal no se cumple el principio de superposición, por eso que las variaciones no son proporcionales. Entonces, voy a regresar a como estaba. Aquí tengo definido mi variación, miren. Tengo el valor inicial es la Q1, ¿sí? Hasta los 1000 segundos vale Q1 y a partir de los 1000 segundos vale Q1 más 0,2. Entonces voy a definirle como 0,2, le voy a quitar un 0. Ya, y vamos a ver qué sucede. Aquí tengo mi entrada paso, entonces hasta los 1000 segundos de 0 y aquí tengo mi variación del caudal. Le quito el 0, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Aquí se puede observar que hay una variación tanto en H1, me parece que es esta, como H2, scope 1, el scope 4 es H1 y el scope 1 es H2, ¿sí? Aquí hay una variación. ¿A qué se debe esta variación? Esta variación se debe principalmente a que mi delta, mi variación del punto de trabajo de mi entrada, le di 0.02, es decir, me alejé mucho de mi punto de trabajo, ¿sí? Es decir, yo escogí un punto por acá, por ejemplo. Entonces, aquí en el gráfico se puede apreciar que esta curva ya no tiene el mismo valor que esta recta, ¿sí? Entonces, es válido únicamente cuando estoy cerca de mi punto de trabajo. Ahora, otra prueba que vamos a hacer es qué pasa si yo varío mi punto de trabajo. Entonces vamos a poner mi punto de trabajo inicial era 0.035, 0.04, ¿está bien? 0.04, ya, aquí le voy a poner 0.04, 0.04. Aquí tampoco se van a asemejar las gráficas porque estoy lejos de mi punto de trabajo.
Si mi punto de trabajo ya es, ahora es este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es encontrar una nueva representación, ¿sí? Esto tiene sentido respecto a lo que les expliqué antes, ¿sí? Si yo tengo mi punto de trabajo aquí, en este punto voy a encontrar esta recta, pero si mi punto de trabajo es acá, voy a encontrar otra recta, ¿sí? Entonces tengo que ir a simular nuevamente el programa. Aquí le voy a colocar 0.04, ¿sí? Y ahí está el valor de A, el valor de B. No sé si cambió. No, el valor de BB no cambió. Bueno, y no cambia por una razón, porque la derivada de la primera ecuación, respecto a Q1 es una constante, es 1 sobre la superficie del tanque 1, ¿sí? Por eso se mantiene constante, pero la matriz A sí cambió, ¿sí? Una vez que cambió, ¿sí? Si yo procedo a simular, ahí sí voy a tener la misma respuesta, ¿sí? Sí. Una cosa, la linealización que ustedes encuentran es válida únicamente en el punto de trabajo. Si ustedes cambian de punto de trabajo, esta ya no va a ser válida y tienen que encontrar una nueva aproximación lineal.